Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos al módulo 6, que como sabéis está dedicado al estudio de las estructuras e instituciones económicas del subdesarrollo. La que nos ocupa hoy es la primera sesión, que tiene por objeto abordar la formación histórica del subdesarrollo, sus características estructurales y también sus dimensiones. Y en ella hoy contamos como ponente con el profesor Carlos Oye, que es catedrático de Economía Política del Desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales Africanos, SOAS, por sus siglas en inglés, en la Universidad de Londres. Además, sus principales líneas de investigación son, a grandes rasgos, las dinámicas de las relaciones laborales y el empleo en África subsahariana, la economía política agraria y los estudios sobre pobreza y políticas del desarrollo. Bueno, Carlos, bienvenido, muchas gracias por participar en el curso. Y bueno, quería preguntarte acerca de la concepción del subdesarrollo, porque sí que es cierto que es un concepto algo, bueno, pues muy común, ¿no? Que se utiliza con mucha frecuencia, pero realmente, ¿cuáles serían para ti los elementos distintivos de la condición del subdesarrollo dentro de lo que sería el marco de la economía mundial capitalista? Porque para ti, ¿qué características estructurales son las que podríamos asociar a esa condición del subdesarrollo y cómo crees tú que han cambiado con el tiempo? Ujú. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación al curso. Es un placer participar. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Esta es una pregunta, como se puede ver, muy amplia. Entonces voy a intentar definir una lista de síntomas o de elementos que suelen ser importantes a la hora de caracterizar, o por lo menos en la literatura de economía del desarrollo se han utilizado en distintas épocas en la evolución de estas teorías para caracterizar el estado de desarrollo. Y depende mucho de cuáles sean los factores a los que se da más importancia, si son de índole más económico, social o político. Y por tanto, estos distintos elementos estructurales pues, se han ido remarcando en momentos diferentes de la historiografía del pensamiento sobre desarrollo, sobre todo pues eso, desde los años 50 en adelante, ¿no? Eh, y la variedad de estos síntomas o estos elementos estructurales también tiene que ver con las específicas contingencias históricas y geográficas, ¿no? La importancia del contexto a la hora de entender hasta qué punto uno u otro elemento estructural es relativamente más importante, ¿no? Pero bueno, empezando por aspectos de índole meramente económica, es evidente que la renta per cápita y sobre todo la productividad del trabajo son indicadores básicos, ¿no? Entonces, tradicionalmente la condición del subdesarrollo pues, se ha asociado a niveles de productividad bajos. Y esto tiene dos vertientes. Uno es un nivel de productividad del trabajo bajo a nivel agregado, por tanto, cuando vemos los indicadores macroagregados a nivel país, y luego también a nivel sectorial. Es decir, si por ejemplo se compara la situación de un sector agrícola en un país llamado subdesarrollado con un país llamado desarrollado, habrá ahí un importante déficit en lo que es la productividad del trabajo. Por tanto, eso se ha destacado siempre dentro de la economía del desarrollo como un elemento, un indicador clave. El otro elemento clave, especialmente que sobresale en el pensamiento del desarrollo inicial, tanto la economía estructuralista como varias vertientes de la economía del desarrollo y de la economía política marxista, es la escasa diversificación productiva, es decir, el subdesarrollo a menudo asociado con esa dependencia de un abanico limitado de actividades productivas. Por tanto, no es solo la productividad que es relativamente baja, sino que además no se produce tanto como se pudiera producir en términos del número de productos y también de servicios, ¿no? Todo eso revierte en otro indicador que se ha convertido en algo más popular, sobre todo en la economía mainstream de los últimos 20 o 30 años, que es el limitado consumo familiar. Y, por tanto, el subdesarrollo asociado a la idea de la pobreza y a una cuantificación de la pobreza en torno a este indicador del consumo familiar, con una cesta de la compra extremadamente limitada y, por tanto, también un consumo poco diversificado, con lo cual también hay una asociación ahí con otros indicadores que muchas veces se suelen usar a la hora de caracterizar el subdesarrollo, como son indicadores de nutrición, ¿no? De desnutrición o de malnutrición.
Y luego a partir de ahí entramos en otro tipo de elementos estructurales y condiciones pues, que van desde características demográficas hasta pues, las características de las propias estructuras sociales, estructuras de clases, que también a menudo pues, se asocian con esta condición del subdesarrollo, ¿no? Por tanto, en el ámbito demográfico a menudo pues, se habla del no haber pasado por la transición demográfica y por tanto las altas tasas de natalidad, pues que tienen también una relación con las altas tasas de mortalidad, la realidad de múltiples exclusiones sociales y de formas no económicas de coerción, por ejemplo, los sistemas sociales de exclusión basados en casta, como podemos ver en el contexto de Asia Meridional, específicamente en la India, donde determinados grupos, como los Dalits o los Adivasis, pues son excluidos socialmente a pesar del crecimiento económico en el país, a pesar de que el país en otros sentidos pues, se ha modernizado, entre comillas, pero tú tienes estas características que persisten en el tiempo y que muchas veces vienen asociadas a esta idea de exclusión social, ¿no? Dentro de él. Y exclusión social que también puede ser instrumental al propio desarrollo del capitalismo en estos contextos. Y luego, por último, hay que destacar lo que es los condicionantes y elementos estructurales que tienen que ver con lo que algunos denominan en términos muy generales la debilidad de las instituciones. Bueno, esto es un término muy generalmente expandido en la literatura, también en la literatura más llamada mainstream, y esto tiene distintas lecturas, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con una cuestión básica, que es hasta qué punto un Estado tiene control o monopolio sobre los medios de coerción, ¿no? Por tanto, digamos, para dar un ejemplo extremo, un Estado como el de la República Democrática del Congo, que de hecho no tiene la capacidad de gestionar todo el territorio nacional, lo que lleva a que haya grupos que se rebelan y que consiguen una parte de control de ese territorio nacional. Y esto conlleva no solo control sobre los mecanismos de violencia, por tanto, y de disciplina militar, sino también incluye la capacidad de ofrecer bienes públicos, ¿no? De la provisión de educación, de la provisión de sanidad, lo que es bienes esenciales, ¿no? Entonces, si tú no tienes un Estado con las capacidades institucionales de llegar a todos los rincones del territorio, pues eso se suele plantear como una debilidad institucional extrema, ¿no? Pero luego están otros elementos, como son pues, la debilidad de las infraestructuras económicas y sociales en términos más generales, lo cual también impide esta provisión de bienes públicos básicos. Y luego está la dimensión, digamos, de inestabilidad política, de conflicto, y por tanto de abusos sobre los derechos humanos a distintos niveles, ¿no? Entonces, cada vez más hay digamos, una visión de la condición del subdesarrollo también en el ámbito político, un contexto efectivamente en el que las condiciones para los abusos humanos en distintas modalidades son más propicias, y esto tiene que ver también con esa debilidad institucional que se puede definir de distintas maneras. Entonces, si juntamos todos esos elementos de índole económico, político y social, entonces veríamos pues, que hay todo un paquete, por así decir, de condicionantes estructurales que en algunos casos efectivamente llevan a obstáculos que podrían parecer persistentes en el tiempo, ¿no? Y que llevan a decir pues, bueno, que la condición de subdesarrollo en determinados contextos es una condición casi estructural y que está en cierto modo derivada digamos, de la propia historia y de la trayectoria que estos países han seguido pues, desde el desarrollo del capitalismo global, ¿no? Como comentas, Carlos, evidentemente la concepción del subdesarrollo es mucho más compleja, multidimensional y multicausal de lo que se nos quiere presentar en muchas ocasiones, ¿no? Que se trata de simplificar, o hay algunas partes que tratan de simplificar las experiencias de los países que son, pues bueno, como mencionas tú, cuando menos complejas. Y en este sentido, un poco por seguir profundizando en esta línea, quería
preguntarte acerca de los procesos históricos, porque en tu opinión, ¿qué procesos históricos podríamos denominar como claves para comprender Mm, la idea del subdesarrollo en el marco de la economía mundial capitalista? ujú. Bien, bueno, el proceso histórico clave es el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Es decir, todas las concepciones de desarrollo, incluso estos condicionantes de los que he hablado en relación a la pregunta anterior, están claramente circunscritos a lo que son las dinámicas de desarrollo capitalista a escala global, pues en los últimos 250, 300 años, ¿no? Especialmente, ¿no? Obviamente esto es un proceso más complejo y más largo, ¿no? Entonces es imposible entender la realidad de un país en concreto sin entender estos procesos históricos de largo plazo y cómo estos procesos históricos de largo plazo, tanto a nivel nacional como a nivel global, pues han condicionado los cambios. No hablemos de desarrollo, sino hablemos de, en general, cambios económicos, sociales y políticos que se han dado en contextos diferentes, ¿no? Y en este sentido hay dos trampas o dos problemas que suelen ser comunes en buena parte de las narrativas sobre el desarrollo, especialmente el desarrollo económico. Una es el nacionalismo metodológico, es decir, el siempre centrarnos en nivel del Estado-nación y por tanto cuando vemos cuál es la condición del desarrollo, mirar para el país X, para un contexto concreto, cuando en realidad estos procesos históricos son procesos de interdependencias más allá de la escala nacional, ¿no? Y la segunda trampa, por así decir, es la de la linearidad en las trayectorias históricas. Es decir, esta idea pues, que los países van pasando paulatinamente de un estado a otro, etcétera, etcétera, y que no hay cambios reversibles, ¿no? Y que todos más o menos siguen una trayectoria relativamente común. Entonces esto también, pues, si observamos con detenimiento las trayectorias concretas de países concretos en los últimos 200, 250 años, pues vemos que hay una multitud de trayectorias. Es decir, que efectivamente hay un desarrollo capitalista que va avanzando a escala global y va llegando a cada vez más territorios, pero el modo en que como estos países o territorios se van integrando en este sistema capitalista, pues varía bastante de un sitio a otro, ¿no? Entonces, si vemos estos procesos históricos desde esta perspectiva de interdependencias globales, pues esta idea del desarrollo desigual y combinado, pues empieza a tener un poquito más de, de cabida, ¿no? En todo este discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a lo que ha sido un poco la revisión de la historia económica del desarrollo del capitalismo en los países en los que se supone que esto surgió primero, por tanto, por ejemplo, en Gran Bretaña, cada vez hay más énfasis en esta historiografía sobre el papel, por ejemplo, de la esclavitud, de la trata de esclavos en América y particularmente la esclavitud en el contexto de Estados Unidos, así como cada vez más importancia que se da al papel de los excedentes coloniales y por tanto las relaciones coloniales en el propio desarrollo del capitalismo en Gran Bretaña y luego también en el resto de Europa. Por tanto, esclavitud, genocidio en América Latina y en otros lugares colonizados del planeta, cada vez más se ve en la historia económica del desarrollo y del capitalismo como elementos que no se pueden olvidar. Y por tanto, que el propio desarrollo de los países hoy llamados desarrollados, en cierto modo, y en algunos casos hasta en gran medida, fueron facilitados por estos fenómenos. Que eso es algo que pues, muchas veces también incluso en la economía del desarrollo pues, no se ha analizado de manera más pormenorizada, ¿no? Pero en la historia económica más reciente, desde luego, ya empieza a ser un consenso, ¿no? sobre el papel. Por tanto, el desarrollo del capitalismo no es un proceso muy contradictorio, que por un lado efectivamente ha sido el desarrollo de un sistema que ha llevado a un crecimiento de las fuerzas productivas más acelerado históricamente, comparado con cualquier otro periodo de la historia, pero por otro lado es un proceso histórico brutal y muy violento, ¿no? Y esto es un poco a veces
lo que los que analizan la condición del subdesarrollo pues no siempre llegan a entender. Es decir, esta contradicción entre lo progresista que es, digamos, este sistema, lo que avanza las fuerzas productivas por un lado, pero también lo brutal y violento que puede ser, ¿no? Por tanto, esto sería, en términos de marco general, algo que yo creo que es fundamental para entender esa condición del desarrollo y sobre todo las instituciones que predominan y cómo éstas van cambiando con estos procesos de desarrollo. Y el segundo punto en relación a la linearidad es la evidencia histórica que el desarrollo capitalista, que hoy en día está expandido prácticamente a todos los rincones del planeta, es decir, prácticamente no hay país del mundo que no esté integrado de una forma u otra en el sistema capitalista, pero este desarrollo capitalista a nivel nacional ha tenido lugar por vías muy diferentes. Las trayectorias han sido muy, muy variadas, ¿no? Entonces, desde la economía política marxista, pues desde el trabajo de Lenin y otros, pues se hablaba pues, del desarrollo del capitalismo desde arriba, del desarrollo del capitalismo desde abajo, esto teniendo en cuenta con las dinámicas de cambio agrario, ¿no? De las transiciones agrarias hacia el capitalismo, ¿no? El papel de las élites rurales y agrarias que se transformaron en élites capitalistas en unos contextos, comparado con el desarrollo del capitalismo agrario a través de la diferenciación del propio campesinado, ¿no? Que de hecho uno podría plantear que es una de las trayectorias más comunes hoy en día en los países llamados en desarrollo. Pero también trayectorias un tanto inesperadas, donde la trayectoria clásica, como sabemos, en el trabajo de Marx, es desde el feudalismo al modo de producción capitalista, pero lo que hemos visto desde el siglo XX en adelante es una transición de un sistema híbrido feudal protocapitalista hacia modelos comunistas, socialistas, con socialización de los medios de producción, que luego revirtieron una trayectoria de desarrollo capitalista, ¿no? China siendo quizás el caso más paradigmático, ¿no? Es decir, como el propio modo, digamos, de producción socialista y las reformas que se dieron dentro de ese modo de producción han dado, de hecho, lugar a una de las experiencias de desarrollo capitalista más acelerados de toda la historia del capitalismo, lo cual podría parecer una contradicción. Sin embargo, lo que demuestra es que hay múltiples vías de entrada hacia este desarrollo del capitalismo, que luego pues, se manifiesta en un cambio estructural, económico y social muy radical, es decir, las estructuras económicas y sociales van mudando de manera radical, y un desarrollo de las fuerzas productivas aceleradísimo comparado con otros periodos históricos. Entonces, estos dos elementos, ¿no? De lo que es entender las interdependencias globales y entender las distintas trayectorias que pueden llevar a un desarrollo del capitalismo en un contexto determinado, es lo que nos permitiría entender precisamente esta variedad económica e institucional que encontramos a nivel global en esto que llamamos de condición del subdesarrollo. Claro. Y quería hacer referencia ya para terminar la sesión, para poder cerrarla, a una cuestión que has mencionado antes de pasada en relación con los obstáculos al desarrollo, ¿no? Y quería preguntarte acerca de, ¿qué podrías comentarnos sobre la posibilidad de superación de esos obstáculos al desarrollo? Si en tu opinión son, quizá podríamos decir, persistentes, ¿no? Estructurales, como habías comentado, o si habría alguna posibilidad, algún resquicio para que esos condicionantes pues, pudiesen ser superados o, bueno, de alguna manera corregidos. Bien, como te decía antes, en relación a la pregunta anterior, efectivamente, una de las lecciones de la historia de los últimos 200 años es precisamente esta variedad de trayectorias, ¿no? Entonces, en los esquemas más tradicionales del pensamiento sobre el desarrollo, pues ha existido esta tendencia un poco pesimista, ¿no? A la de ver algunos de estos condicionantes estructurales del subdesarrollo como persistentes, ¿no? Como condicionantes que solo se podrían evitar o superar si se consiguiera un cambio radical en esas interdependencias globales, ¿no? Por tanto, digamos, la teoría de la dependencia planteaba pues, una separación total y completa del sistema capitalista como única vía de superación de estos obstáculos estructurales persistentes. Entonces, este tipo de visiones más pesimistas plantearía, primero,
que las estructuras sociales que están por detrás de algunos de estos obstáculos pues son persistentes, ¿no? Estructuras de clases, por ejemplo, el hecho de que haya pues, no sé, una burguesía compradora o una élite con determinadas características, pues que es un elemento estructural y que no cambia o que muy difícilmente cambia. O, por ejemplo, la visión que las imposiciones del exterior, ¿no? De los marcos hegemónicos globales, pues también actúa como un obstáculo persistente. Es decir, y a no ser que esos marcos globales cambien, pues no hay esperanza para los países. Es decir, esto sería esta idea de que el espacio de políticas que tienen los países más pobres hoy es un espacio tan limitado pues que no pueden salir de estos círculos viciosos. Y luego es precisamente esta idea de los círculos viciosos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que pues, no hay infraestructuras, la falta de infraestructuras pues crea obstáculos, por ejemplo, a lo que es la industrialización, de lo que ya hablaremos en otra sesión. Y sin industrialización, pues tú no tienes los cambios económicos y sociales necesarios para alcanzar esos objetivos, pero precisamente la condición del subdesarrollo hace que los estados no tengan la capacidad de mejorar o de expandir estas infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces, se habla mucho de círculos viciosos del subdesarrollo, círculos viciosos de la pobreza, etcétera, lo cual conllevaría a pensar que efectivamente pues no, como que no hay salida, ¿no? A una visión ultra pesimista. Entonces, contra esta visión ultra pesimista, yo creo que también de nuevo hay que empezar a ir atrás y aprender de la historia, ¿no? Y de cuáles han sido las trayectorias concretas de países a los que en principio no se les daba un duro, ¿no? Por sus propias condiciones y que luego a la postre se convirtieron en milagros económicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de África, la isla de Mauricio o Botsuana, que luego pues, se convirtieron en milagros históricos por motivos muy diferentes, ¿no? Eso hay que analizarlo en cada caso según sus trayectorias. O, por ejemplo, hasta qué punto el desarrollo de Asia Oriental, de China y de varios otros países de ese contexto, pues también ha cuestionado algunas de estas visiones más pesimistas que decían, bueno, la industrialización capitalista es imposible en la llamada periferia, por esto y por aquello. Y efectivamente, pues no. Entonces, para entender estos procesos hay que entender, sin duda, el papel del Estado en la mayoría de ellos. Es decir, sin entender el papel del Estado y sobre todo los cambios institucionales que llevaron a unas estrategias y políticas de desarrollo diferentes, pues es imposible entender que se plantearan y se implementaran políticas que de hecho fueron en la dinámica de superar algunos de estos obstáculos, ¿no? Entonces, evidentemente el caso de Asia Oriental, que por cierto es un caso bastante diferenciado, es decir, los procesos en Corea, en Taiwán, pues no son iguales a los de China por razones evidentes, pero ahí hubo una serie de estrategias, una combinación de factores que se dieron al mismo tiempo, de índole también política, es decir, el surgimiento de unos estados también apoyados desde el exterior que consiguieron disciplinar a las clases capitalistas emergentes. Por tanto, son también contextos suficientemente específicos, con lo cual no se podría plantear bueno, que tal o tal país enseña el modelo básico que cualquier otro país que sufre esa condición de su desarrollo podría seguir, ¿no? Entonces, la lección quizás es que cada país en su contexto histórico, geopolítico, etcétera, ha conseguido, digamos, generarse algo de espacio para el diseño de políticas y la implementación de políticas que fueran favorables a la superación de algunos de estos obstáculos. Por tanto, de ahí que se dice, ¿no? Esto de que no es tanto ver a un país, la situación de un país en términos de lo que el país tiene, ¿no? Por ejemplo, el país tiene recursos naturales o el país tiene mano de obra barata, etcétera, sino qué es lo que el país hace. Todos los países pues tienen algún tipo de recurso o algo que pueden utilizar, pero al final de cuentas lo que nos ha enseñado la historia de estas trayectorias económicas, sociales y políticas es que es lo que se ha hecho con estos recursos y cómo se ha cambiado, digamos, las proporciones de estos recursos, lo que realmente determina ese proceso de cambio estructural profundo y sostenible a largo plazo. Y todo esto no quiere decir, y con esto acabo, que el hecho de que haya determinadas estrategias de desarrollo pues, que hayan sido exitosas desde el punto de vista de estos condicionantes básicos del subdesarrollo, no quiere decir que todas las cosas buenas vayan juntas.
Es decir, muchos de estos procesos, evidentemente, pues han venido acompañados de contradicciones, de crisis, de fenómenos pues, que en cierto modo socavan los logros que se han alcanzado en algunas de estas experiencias, ¿no? Por tanto, por dar dos ejemplos evidentes y básicos, en el caso de las trayectorias de éxito de Asia Oriental, uno es el aumento muy fuerte de las desigualdades, con lo que ello conlleva a nivel de estabilidad social, pero también de lo que es el propio funcionamiento de la economía. El caso de China es importante en este respecto, y de ahí que no sea de extrañar que hoy en día para el régimen chino unos grandes desafíos es precisamente enfrentarse a esa desigualdad. Y en segundo lugar, el impacto de lo que es el desarrollo del capitalismo tal y como lo hemos conocido sobre la viabilidad ecológica del planeta, ¿no? Evidentemente, pues muchos de esos ejemplos de éxito pues, han tenido que enfrentar y van a enfrentar esa contradicción, y luego la enfrentamos todos a escala global precisamente por esas interdependencias globales. Por tanto, son obstáculos estructurales importantes, difíciles de superar, pero que la historia nos ha enseñado en múltiples ocasiones que se han superado y de maneras muy, muy concretas. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. De verdad que es ciertamente muy, muy interesante y yo creo que fundamental entender todas estas cuestiones que nos comentas y sobre todo que las traigas a colación, porque sí que es cierto que en muchos foros cuando se comentan cuestiones del desarrollo o en concreto el subdesarrollo parece que se omiten, ¿no? Y que hay una parte de, pues como tú bien comentas, de la historia que no tenemos en cuenta y que resulta contra fundamental para poder entenderla. Así que de nuevo, gracias por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente sesión. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.